Como ya les comentaba en el bloque anterior, en este segundo bloque estaremos recibiendo al doctor Gabriel Conjusta, con quien vamos a hablar sobre hipertensión y los cuidados que deberemos tener, ya que el 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Bienvenido. Gabriel, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar. Buenas tardes a todos la audiencia y gracias por invitarme. Bueno, Gabriel, en principio, contanos a nosotros y a la audiencia qué es la hipertensión. Bueno, la hipertensión, como su nombre lo denomina, es el aumento de la presión arterial. La presión arterial es la que se toma habitualmente con un aparatito que se llama tensiómetro, que es un elemento que utilizan las enfermeras, los médicos o el personal de salud, que se apoya sobre el brazo, tiene una especie de manguito, que así le llamamos, y se insufla aire a través de una perita de goma. Entonces eso tiene un registro a través de un barómetro y permite saber, a medida que va descendiendo la aguja, cuál es la presión máxima y cuál es la presión mínima, con lo cual nosotros a partir de esos valores podemos determinar si estamos en la normalidad o en la anormalidad. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos hipertensión? La hipertensión habitualmente es una patología, una enfermedad que cursa en forma asintomática. En muchos casos no nos damos cuenta, quiere decir eso. Es decir, cuando no tenemos ninguna situación física que nos hace denotar que tenemos esa hipertensión, es cuando se denomina asintomática. Y es la mayor parte de las veces donde nos ocurren como médicos encontrarnos con que la persona no sabe que es hipertensa. En otras oportunidades, por ahí suelen mencionar los pacientes que tienen un dolor en la nuca o que se sienten mareados o que tienen náuseas y que quizás lo atribuyen a otras enfermedades o a otras situaciones, pero en definitiva cuando uno tiene la oportunidad de tener un paciente en el consultorio, no hay que perder la oportunidad de tomarle la presión, sea quien sea, porque por ahí esa persona no sabe y es una persona hipertensa. Claro, y el tema de la presión también tiene que ver un poco con el estrés. La presión está relacionada por muchos factores. El estrés es uno de ellos. Cada vez que uno se encuentra ante una situación de estrés, hay una liberación de adrenalina, que es lo que hace que las arterias se constriñan, se contraen, mejor dicho, esa es la palabra, y al contraerse la arteria, por efecto de la adrenalina, genera un aumento de la presión arterial. Pero es uno de los elementos que generan el aumento de la presión arterial, como hay otros y son mucho más comunes, como por ejemplo el consumo de sal. Bien, Eri. ¿Quiénes pueden padecer esta enfermedad? Es una enfermedad que la puede padecer cualquier persona. Si bien es cierto que las personas que tienen por encima de los 40 años, que se tomó como arbitrariamente una edad en la cual comienza la hipertensión esencial, que es la hipertensión que aparece con el tema de la edad. Pero cualquier persona, más allá de la edad, la puede tener, porque las causas de hipertensión son varias. Inclusive, por ejemplo, pacientes que tienen problemas renales y pueden ser jovencitos, también pueden padecer hipertensión. Las embarazadas también pueden padecer hipertensión. Víctor. ¿A qué edad se pueden presentar? A cualquier edad, como te decía hace un ratito. No existe ni sexo ni edad en cuanto a la distinción de la forma de presentación, ni tampoco hace referencia específicamente a un grupo etario. Lo puede tener cualquier persona y de cualquier sexo. ¿Qué cuidados se deben tener cuando se padece de hipertensión? Fundamentalmente, la persona que tiene presión alta, siempre y cuando se conozca la causa, primero la hipertensión puede ser de origen primario, se llama así cuando es la hipertensión esencial que aparece con el correr de los años, y después está la hipertensión secundaria relacionada con alguna otra enfermedad. En el caso de la persona que le aparece con la edad, lo mejor es, y la otra también, por supuesto, es evitar el consumo de sal. La sal se dice que aumenta un 20% el valor de la presión arterial en caso de tener que agregársela. Y si la sacamos, obviamente ese 20% se restaría. Por eso el primer tratamiento
para una persona hipertensa es el tema de la dieta. Y no me refiero a la dieta en cuanto al consumo de ciertos alimentos, sino justamente los que contienen sal o la sal propiamente dicha, que es la que uno le agrega a los alimentos. Y cuando, viste que por ahí pasa que la gente cuando cocina ya le pone sal. ¿No es conveniente agregarle más sal de lo que ya tiene? Claro, exactamente, es lo que decíamos hace un rato. Uno trata de que los alimentos que va a elaborar en la actividad culinaria, es decir, en la cocción de los alimentos, hay que evitar de agregarle sal. Lo que pasa es que está muy arraigado el hecho de que la sal le da el sabor. Y si bien es cierto que la sal, cuando uno está acostumbrado, le da cierto sabor a la comida, también es cierto que con el correr del tiempo, cuando uno la deja de consumir, empezamos a tener otro tipo de sabores y vamos a tener que, en este caso, aprender a tener otro tipo de elementos que hacen que le dé gusto a la comida y no extrañaríamos en ese caso la sal. Y no estaría en peligro nuestra salud. Exacto, exactamente. Evitando la sal no estaría en peligro nuestra salud. ¿Eri? ¿Cuáles son los factores que desencadenan la hipertensión? Bueno, hay factores que tienen que ver con la edad, como por ejemplo lo que recién hablábamos, y hay factores que tienen que ver con el tipo de alimentación, hay factores que tienen que ver también con enfermedades que la persona padece. Entonces, hay muchos factores, e inclusive el estrés también está metido dentro de ellos, que son los que generan el aumento de la presión arterial. Algunos son inmodificables, es decir, nosotros no podemos volver el tiempo atrás. Entonces la persona que tiene por encima de los 40 años ya tiene un cierto riesgo de padecer hipertensión esencial o del adulto. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta y lo que podemos modificar, que eso sí tenemos injerencia nosotros, es en esto del consumo de sal, que lo podemos evitar, la actividad física, que eso ayuda mucho a no padecer este tipo de enfermedades y a su vez o a controlarlas. Y si no, también en otros casos se recurre a medicación. Claro, hay pacientes que a pesar de que, como decimos nosotros, hacen bien los deberes, es decir, cumplen con un buen tratamiento, como una buena dieta, hacen los ejercicios que corresponde, y todo lo que tienen al alcance lo hace, y sin embargo la presión sigue estando elevada. Bueno, en ese caso, nosotros los médicos tenemos que ayudar a esos pacientes con el uso de fármacos. En este caso, con medicamentos que son antihipertensivos. Hay muchísimos medicamentos antihipertensivos que tienen actividad en distintos sectores. ¿Para qué? Para que reduzca el valor de la hipertensión, o mejor dicho, el valor de la presión arterial. Por lo cual es muy importante tener en cuenta que, lo que había dicho al principio, el primer tratamiento para la hipertensión esencial es evitar, por ejemplo, el consumo de sal. Sin tener que medicarse con ningún tipo de fármaco, quizás por ahí se regularice. Ahora, si a pesar de haber hecho eso sigue estando elevada, uno recurriría a los medicamentos. Si en una persona de baja presión ocasionalmente se dan casos de hipertensión, ¿debe preocuparse? Sí, porque habitualmente, y si nos pasa a muchos, de que hay pacientes que vienen y nos dicen, pero yo soy de presión baja. Y en realidad eso de la presión baja había quedado ya en la historia. Quizás en algún momento de su vida, y estamos hablando generalmente de pacientes con cierta edad, tenían por costumbre, sobre todo mujeres se da mucho más, que dicen o nos dicen a nosotros los médicos en el consultorio, pero yo soy de presión baja, ¿cómo puedo tener esta presión? Lo que ocurre es que esa presión quizás era la presión que tenía hace mucho tiempo, nunca más se la controló y eventualmente quedó con la idea de que era de presión baja. Lo que ha pasado, que como te decía, con el correr de los años hay un endurecimiento de las arterias, aparece la hipertensión y esa persona que seguía creyendo que era de presión baja y pasó a tener presión alta. Uri. ¿Existe la hipertensión nerviosa por estrés? Era lo que estábamos hablando. Hace un ratito yo les comentaba que el estrés es una enfermedad en la cual el elemento más importante en el cual se desencadena
como sustancia de que va transcurriendo por las arterias es la adrenalina. Si bien existen otros más, lo que hace la adrenalina es generar que las arterias se contraigan y al contraerse aumenta la presión arterial. Eddie. La falta de cuidados en una persona hipertensa puede conducir a un ataque cardíaco. Sí, la hipertensión es uno de los factores más importantes, de los factores de riesgo que se consideran factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, uno denomina así a ciertas actitudes que tiene la persona, sobre todo, por ejemplo, el hecho de consumir sal, el hecho de consumir una dieta hipercalórica donde hay aumento del peso corporal, de la obesidad, consumo de grasas, y todas esas circunstancias hacen que se pueda padecer un evento cardíaco. Por eso la sal es muy importante para evitarla, porque así evitaríamos tener un factor de riesgo cardiovascular como es la hipertensión arterial. ¿Cada cuánto deberíamos controlar la presión? Siempre los controles periódicos de salud en un paciente se hacen anualmente, pero ante la circunstancia puntual de que un paciente se considera ya hipertenso, porque uno hace el diagnóstico de un paciente hipertenso, entonces ahí hay que controlarlo con menos tiempo entre una toma y la otra. Sobre todo cuando uno está empezando a generar un tratamiento en la persona, hay que buscarle el punto justo para que no nos pasemos ni a que el paciente tenga los efectos de un exceso de medicación o falta. Gabriel, ¿crees que es necesario todavía generar conciencia sobre estas enfermedades? Yo creo que siempre hay que generar conciencia, porque a pesar de que mucho se ha hablado y hay mucha publicidad y demás, nunca es suficiente, y como siempre el público se va renovando, entonces es importante insistir en los cuidados de la salud. Y dentro de los cuidados de la salud es el hecho de evitar el consumo de sal, porque con el consumo de sal puede desencadenar un aumento de la presión que se denomina hipertensión. Víctor, la última pregunta. ¿Algo más si quieres agregar? No, simplemente esto, de que lo más importante en el cuidado de la salud es tener conductas saludables. Entonces, dentro de las conductas saludables, y está siempre uno mencionando estas cosas en forma reiterada, pero está bueno volver a repetirlo, es a tener una buena dieta para evitar el sobrepeso, tener una buena actividad física para que el organismo con el movimiento genere un trabajo dentro de nuestro organismo que hace que nuestros órganos funcionen y quememos energías y no acumulemos grasa. Y por supuesto, evitar alimentos que tengan elevado contenido de sodio, que en este caso es la sal, el cloruro de sodio, y tampoco consumir demasiadas grasas, porque van agarraditos de la mano.